Too, que tiene que ver con el acoso sexual y esto, y que además ha sido muy controvertido, ¿no? Como que se ha ido como a extremos, digamos. No, yo estoy muy de acuerdo con el movimiento Me Too. Es necesario que haya este tipo de movimientos de personas que tienen ese tipo de voz fuerte, ¿no? Para señalar situaciones de acoso y de violencia sexual que las mujeres han sufrido. Que efectivamente hoy en día hay muchas resistencias para reconocerlo porque toca fibras sensibles lo que los hombres creen que es su derecho a hacer, porque ellos siguen creyendo que no, pues es que yo no la estaba atacando, la estaba conquistando, cuando en realidad saben que están intentando poner una situación de control sobre los cuerpos de las mujeres a cambio de, ¿no? Y entonces, en ese sentido me parece muy importante que en México también empecemos a hablar del tema. Pero ha sido excesivo, ¿creen, el movimiento? ¿Tú cuál es tu Mira, manera yo de también pensar? estoy como muy de acuerdo. Me parece que desmitifica la violencia sexual y los espacios donde se ejercen. Pareciera que solamente las víctimas de violencia sexual son las que ejercen el trabajo sexual, por ejemplo, que era parte de los estigmas. Y cuando Me Too abre el tema, da cuenta que se puede dar en cualquier espacio, ¿no? En lugares tan reconocidos como el cine, las academias, etcétera, pero también al interno de las casas. Entonces, por ejemplo, en el caso mexicano, no sé si recuerdan, el año pasado hubo una campaña en redes sociales que se llamó Mi Primer Acoso. Y los resultados fueron alarmantes. O sea, personas que documentaban que su primer acoso fue a los 6 años. Y que perfectamente pueden ser parte de las voceras de Me Too. Porque en algún momento todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia sexual, por supuesto, ¿no? Y la violencia sexual no es penetración. La violencia sexual es cuando no respetan el límite que marcas en tu cuerpo y se atreven a tocarlo, a hablar de él, que es el acoso callejero, a piropearte sin tú decirlo, sin tú quererlo y con formas absolutamente burdas. Y los casos extremos, pues por supuesto, son lo que tienen que ver ya con el tema de tocamientos y de penetración sin consentimiento. O sea, los piropos están mal, digamos. Sí, porque al final de cuentas esta imagen que se ha visto mucho en que las mujeres cuando pasan entre un grupo de hombres tiene que ir rápidamente y con miedo, ¿no? Porque una mujer tiene que salir a la calle con miedo porque no te sientes a gusto, o sea, no te están agradando los piropos, te están acosando precisamente y tienes que pasar rápidamente por ahí porque no sabes ese piropo en qué momento se puede convertir en una agresión física, que quieran tocarte, sexual, y entonces adelantas el paso. Entonces, por eso los piropos tampoco son, no podemos considerarlos una situación que nos agrade a las mujeres, y me parece muy importante que estos movimientos se estén dando a conocer y que además nos quitemos de la idea de que es que las mujeres ahora están usando el tema, porque siempre nos lo quieren voltear. Las mujeres usan el tema y ahora se están haciendo las víctimas. No, hay que reconocer en su esencia qué significa el acoso, y en México la oportunidad para, desde el gobierno, empezar a atenderlo con políticas públicas y que haya protocolos claros de atención ante una situación de violencia de esta naturaleza, porque es violencia. Pero además, yo recuerdo, yo durante muchos años hice un programa que se llamaba Mujeres Trabajando, y me